buenos días, señoras y señores. En nombre del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, le damos la más cordial bienvenida a la segunda jornada del Seminario Internacional Bases y Experiencias para el Trabajo Local en Reinserción Social. Saludamos también a todas las personas que nos acompañan a través de la transmisión online de la Universidad de Chile. Les agradecemos acompañarnos a través de www.uchile.cl/en-vivo. Les recordamos que nuestro seminario se enmarca en la implementación actual del programa Volver a Empezar, un esfuerzo encabezado por el Gobierno Regional Metropolitano e impulsado por la Intendencia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de su Secretaría Regional Ministerial, con el fin de fortalecer la política de reinserción social mediante el proceso de transición a la comunidad. Durante la jornada de ayer pudimos conocer experiencias internacionales y nacionales para reflexionar sobre los avances y desafíos desde la política pública para fortalecer el componente de reinserción social dentro del sistema de justicia penal y el sistema penitenciario con enfoque de derechos. Durante el día de hoy conoceremos experiencias internacionales y nacionales que cuenten con la incorporación de estrategias específicas para una reinserción social efectiva, experiencias con jóvenes y mujeres. Les recordamos a los asistentes que durante las distintas charlas y paneles podrán hacernos llegar preguntas escritas breves a través de los papeles que les han sido entregados con ese fin. Existirán miembros de la organización a los costados recogiéndolas. Vamos a dar inicio a nuestro tercer panel de discusión, denominado Reinserción Social con Jóvenes, Experiencias y Lecciones, que tiene como objetivo promover la reflexión en torno a los desafíos para la reinserción efectiva de los jóvenes que han tenido conflicto con la ley penal. Presentamos a la señora Carola Galindo, quien será la moderadora de este panel. Ella es psicóloga, con formación en tratamiento y rehabilitación con adolescentes infractores de ley y en psicología jurídica y forense. Coordinadora técnica en Fundación Tierra de Esperanza con más de 13 años de experiencia en intervención, asesoría y supervisión de programas de intervención y tratamiento con adolescentes infractores de ley. Actualmente se desempeña además como especialista en reinserción del componente de capacitación del programa Volver a Empezar, aportando en la operacionalización de un modelo de gestión de casos para la reinserción ejecutado en 10 municipios de la región metropolitana. También damos la bienvenida a la señora Valentina Vildósola, quien será la interlocutora local de este panel. Ella es psicóloga de la Universidad de Chile, cuenta con un diplomado de intervenciones actualizadas con adolescentes infractores de la ley penal, tiene experiencia en trabajo con adolescentes infractores del CENAME y actualmente es coordinadora del programa Volver a Empezar en la Comuna de Santiago. Señora Carola Galindo, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Es un honor para mí compartir esta mesa con nuestros invitados nacionales e internacionales. La idea de hoy, en este bloque, es poder conversar y reflexionar respecto de la reinserción con adolescentes infractores de ley. Todo un desafío que ha significado el trabajo de muchas organizaciones y de muchas universidades en términos de la investigación, de la atención y de propiciar las mejores reflexiones para mejorar las intervenciones efectivas en reinserción. Desde aquí, la idea es que ojalá podamos reflexionar, conversar, analizar y hacemos obviamente la invitación a todo el público a que haga llegar sus preguntas para que saquemos el máximo provecho de nuestros invitados, que son del más alto nivel en esta temática. Nos acompañan entonces el señor Óscar Vázquez, que es abogado, magíster en políticas sociales y con estudios de doctorado en sociología por la Universidad de San Marcos, en Perú. Coordinador regional del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa de Terre de Hommes Foundation en Perú, Ecuador, Paraguay y Bolivia. Óscar Vázquez lleva 15 años trabajando en proyectos de justicia juvenil con un enfoque restaurativo en una de las instituciones más importantes a nivel mundial en la materia. También nos acompaña el señor Ricardo Pérez Luco, psicólogo y académico de la Universidad de la Frontera, con estudios de maestría en Ciencias Sociales y Políticas de Flaxo, México.
doctorado en Psicología con especialidad en Métodos y Técnicas de Investigación de la Universidad Pontificia de Salamanca, España. 30 años de experiencia en el trabajo con adolescentes infractores de ley, los primeros 5 como profesional en programas CENAME y los otros 25 como investigador, realizando estudios cualitativos, cuantitativos y psicométricos de validación de instrumentos con financiamiento de CONICYT, FONDECYT y FONDEF y de la Agencia de Cooperación Internacional de Canadá. Coautor del MIDA, Modelo Multidimensional de Intervención Diferenciada con Adolescentes, actualmente dirige el programa de Magíster y Especialización en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad de la Frontera y lidera un proyecto FONDEF cuya finalidad es desarrollar un paquete tecnológico que mejore la gestión de intervenciones diferenciadas con adolescentes, asegurando resultados efectivos. También nos acompaña a mi derecha Fabiana Castro Bram, psicóloga del Departamento de Reinserción Social de la Subsecretaría de Prevención del Delito y asesora en materia de prevención del delito en el área de niños y jóvenes. Además, se desempeña como desarrolladora del programa de terapia multisistémica en Chile, responsable de la coordinación del programa Terapia Multisistémica a nivel nacional, a fin de garantizar la fidelidad de la implementación del modelo terapéutico en Chile. Bueno, sin más que agregar respecto de, abrimos la conversación. Vamos a hacer presentaciones, 30 minutos para nuestro invitado internacional, 15 para los nacionales, así que los dejo con el señor Óscar Vázquez. Muy buenos días a todos, a todas. Antes de empezar la presentación, simplemente quiero agradecer a los organizadores y el objetivo de mi presentación es presentarles el enfoque restaurativo y de qué manera el enfoque restaurativo puede ser útil en los programas de reinserción social. Retomo de alguna manera la conversación que se hizo ayer en un panel, en el sentido de que Chile tiene, digamos, mecanismos para aplicar, digamos, la justicia restaurativa, ¿no? Que es una cuestión más de decisión. Voy a presentar una experiencia que nosotros hemos desarrollado en Perú. Nosotros empezamos en dos lugares del Perú, en el Agustino, Chiclayo, y José Leonardo Ortiz en el norte del país. El 2005, en un contexto bastante particular, había mucha violencia de adolescentes y las comisarías, no tenían las condiciones para atender a los adolescentes y la mayoría de los fiscales lo que hacía era pedir el internamiento. Y no habían medidas alternativas, privativas a la libertad, y no se aplicaba una figura que tenemos en el Perú que se llama la remisión fiscal. Entonces empezamos a trabajar en las dos zonas más conflictivas del Perú. Empezamos a trabajar con un equipo interdisciplinario en comisaría, trabajador social, psicólogo y abogado. El objetivo de este equipo era proteger los derechos de los adolescentes, evitar la arbitrariedad, digamos, la detención arbitraria, y cuando llegaba el fiscal, entregarle información para que el fiscal pueda aplicar la remisión fiscal. La remisión fiscal es una figura que tiene el fiscal en el Perú de no acusar a los adolescentes, de no abrirles procesos, de darles una oportunidad. Pero para darles esta oportunidad, el fiscal necesita información de un equipo interdisciplinario, ¿no? Nosotros pusimos un equipo interdisciplinario para poderle dar esa información. Entonces el fiscal con este equipo hacía una evaluación aproximadamente de un mes y luego concedía la remisión fiscal, que significa hablar un programa de orientación en comunidad sin necesidad de abrirle proceso judicial. Y para eso nosotros trabajamos con un segundo equipo de acompañamiento educativo, acompañamiento socioeducativo, para trabajar con los adolescentes todo un programa, un plan individualizado.
se hacía un diagnóstico del adolescente, se identificaba todos los problemas, las dificultades, los riesgos que tenía y en base a eso se identificaba también los factores protectores y se diseñaba un plan individualizado con cada uno de los adolescentes, que más o menos duraba entre 6 a 8 meses, sin necesidad de abrir el proceso y trabajar con el adolescente, con la familia, con la comunidad. Pero también nos decían, ¿no? Bueno, un chico que ha cometido infracción tiene un equipo interdisciplinario y las víctimas ¿qué? ¿No? Entonces también pusimos un equipo de trabajador social, abogado, para trabajar también con las víctimas. Es decir, cuando un adolescente cometía una infracción en el Agustino, atendía un equipo interdisciplinario al adolescente y un equipo interdisciplinario a la víctima, con la posibilidad luego de hacer procesos restaurativos. En el Perú, como en América Latina, las comisarías no tienen las condiciones necesarias para atender a los adolescentes. No tienen los ambientes, ni tampoco tienen el personal especializado. Entonces, lo que hicimos nosotros es remodelar la comisaría del Agustino y dar, digamos, un centro, un espacio donde los chicos podían permanecer por 24 horas detenidos, pero que no parecía una cárcel, ¿no? Con dos principios, dignidad y seguridad. Los chicos en estos módulos no podían hacerse daño. Todo estaba construido de manera que permitía que los chicos puedan reflexionar, pero no puedan hacerse daño. Posteriormente, cuando trabajamos ya este tema, nos decíamos, pero todavía falta el enfoque restaurativo. Entonces implementamos otro equipo para trabajar procesos restaurativos, que son las mediaciones, las reuniones familiares, las reuniones restaurativas, que es el encuentro, el diálogo del adolescente con la víctima para poder reparar el daño de manera directa, de manera indirecta. Cuando no era posible el encuentro directo, nosotros hacíamos acciones comunitarias, es decir, reparaciones simbólicas de los adolescentes hacia la comunidad. Esa ha sido un poquito la experiencia. A lo largo de estos años, del 2005 al 2013, hemos atendido cerca de 2.229 adolescentes. A todos los hemos encontrado en la comisaría por algún tipo de delito. Como este es un programa voluntario, más o menos el 50% entran al programa. Logramos que se aplicaran 619 remisiones fiscales, 53 remisiones judiciales y nosotros también aplicábamos medidas socioeducativas como la libertad asistida. En ese tiempo, el Ministerio Público no tenía equipos interdisciplinarios y el Poder Judicial no aplicaba medidas alternativas. Nuestra institución, por esos años, sustituyó al Estado por convenio y aplicamos remisiones y medidas socioeducativas no privativas de la libertad. La mayoría de los casos que hemos atendido, robos, hurtos, y la mayoría de los chicos 17 años de edad, entre 16 y 17 años de edad. Hemos hecho 50 mediaciones directas, 14 reuniones familiares, 80 mediaciones indirectas y reparaciones simbólicas a la comunidad, 258, más o menos hemos hecho 402 procesos restaurativos. Bueno, ¿qué impacto ha tenido esto en las políticas públicas? Este programa, el de la remisión fiscal, el 2010, el Ministerio Público ganó unos premios en el Perú sobre seguridad ciudadana. Y el fiscal de la Nación en ese momento dijo, quiero ese programa. Lo hemos transferido y actualmente ese programa está en 12 distritos judiciales, con equipos propios del Ministerio Público, es decir, ahora cuando un chico en estos distritos comete un delito, el fiscal con su equipo interdisciplinario va a la comisaría, ¿no? Y hace el trabajo que les he explicado. Tienen ya los procedimientos establecidos y ahora ellos han atendido hasta el 2018 más o menos a 8.611 adolescentes. Han aplicado 3.115 remisiones. De los chicos que han estado en el programa, solamente de los 3.115, solamente 237 han vuelto a cometer otra infracción dentro del programa, es decir, reiterancias. Y el asunto era, bueno, eso durante el programa, pero la Fiscalía maneja información. Y entonces para nosotros medir la reincidencia, lo que hicimos ver, ¿cuántos de los chicos que han pasado por el programa de justicia restaurativa, cuando han sido adultos, han cometido un delito? Y han encontrado que es 129. Es decir, 8% de los chicos que han pasado por el programa
de remisión fiscal sin abrirles proceso han cometido delitos siendo adultos, ¿no? Entonces, lo que podemos decir, bueno, este programa creemos que funciona. Solamente este dato es para indicarles, en el Perú, por ejemplo, el 2006, las denuncias policiales son 558.000 y delitos o infracciones de adolescentes 15.000. No son tantas como los adultos. En el Perú hay una fuerte violencia, ¿no? Otra cosa que se ha logrado es que este módulo del Agustino, el Ministerio de Justicia ha hecho un protocolo y ha señalado que debería ser el modelo de todas las comisarías en el Perú. Han protocolizado, se ha establecido, lo único que falta son los recursos para implementarlo. Se ha implementado un plan nacional de atención y prevención del adolescente en conflicto con la ley penal por el Ministerio de Justicia, y este plan también ha recogido la experiencia nuestra. Y recientemente se ha dado un código de responsabilidad penal que sustituye el libro cuarto del Código de los Niños Adolescentes, y donde se ha incorporado el enfoque restaurativo, es decir, la remisión fiscal, la remisión judicial, el acuerdo reparatorio, la terminación anticipada y la sentencia pueden ser utilizados mecanismos restaurativos para llegar a un acuerdo entre el adolescente y la víctima. La propuesta. Creo que voy bien en el tiempo. Quizás acá me voy a detener un poco. En los programas que nosotros hemos atendido, tanto en la remisión como en las medidas socioeducativas alternativas a la privación de la libertad, una de las primeras cosas que nosotros hemos hecho le hemos llamado restitución de derechos. Es decir, era importante porque a muchos de los chicos los hemos encontrado con una serie de dificultades, con una serie de problemas. Entonces, lo primero que había que hacer es restituirles su dignidad, sus derechos, que va desde trabajar el tema de los papeles, sus documentos, problemas de salud, tema de drogas, abandono del colegio, en fin, atender la serie de dificultades que los chicos estaban atravesando en el momento de ingresar al programa, ¿no? Haber sido detenidos. Esa era una de las primeras cosas que había que hacer. Pero eso va de manera paralela. Luego trabajamos el tema de la responsabilización, es decir, procesos de reflexión con el adolescente, con la familia, sobre el hecho, sobre las consecuencias del hecho en la víctima, en su familia, en su vida, y llegar a una reflexión de lo que está pasando en su vida, ¿no? Y de las consecuencias, que se responsabilice de su propia vida. Eso ha sido para nosotros muy importante, ¿no? Y trabajar los proyectos de vida. Es decir, por un lado, trabajar con la restitución de derechos, todas las dificultades, problemas, el tema de riesgo, como les comentaba. Nosotros también aplicábamos un instrumento, no de valoración de riesgo, pero sí un instrumento que nos permitía identificar las dificultades personales, sociales, familiares, educativas de los adolescentes y encontrar, y esto para nosotros era importante, digamos, los intereses, las motivaciones, las cosas positivas del adolescente para poder trabajar con eso. Luego de eso diseñábamos un programa que tenía estos 4 componentes, ¿no? Restitución de derecho, el tema de la responsabilización. Una vez que el adolescente trabaja el tema, está restituido los derechos o estamos trabajando, trabajamos la responsabilidad y luego de ahí la reparación del daño, ¿no? Llegar a la conclusión, bueno, tú has cometido un delito, una infracción, has causado daños, ¿qué vas a hacer para reparar el daño? Y trabajar con él el tema de la reparación, encontrarse con la víctima, reparar el daño a la víctima, sino a la comunidad, y después ayudarle a que el chico se reinserte con las redes comunitarias, si le interesa el fútbol, si le interesa el teatro, si le interesa, digamos, la gastronomía, si le interesa retornar al colegio, en fin, eso es el programa que nosotros hemos implementado. Y trabajamos con todas las redes que hay en la comunidad. Nosotros solamente tenemos una oficina, son 2 o 3 personas que trabajamos y utilizamos hospitales, bomberos, parroquias, todo lo que hay en la comunidad, según las necesidades, los intereses, las motivaciones de cada uno de los chicos que tienen un plan individualizado. Algunos aprendizajes. Para nosotros el trabajo del adolescente empieza en la comisaría. Había que cambiar la comisaría. La comisaría del Agustino era, vamos a llamar, una de las peores comisarías. Era una comisaría de castigo. A todos los policías que cometían algún tipo de corrupción lo mandaban al Agustino. Era el peor sitio. Encontramos casos de tortura,
de maltrato, logramos cambiar la comisaría del Agustino, porque el trabajo del adolescente empieza con la policía, con el trato, el respeto a sus derechos, de su dignidad y sostener durante todo el tiempo. Muchas veces le decíamos, ¿por qué vienes al programa? Porque acá me tratan bien, porque acá me llaman por mi nombre, porque acá me celebran mi cumpleaños, ¿no? Un espacio donde los chicos se sientan que tienen un lugar, el buen rato, el respeto, el trabajo sostenido desde que entran a la comisaría durante los 8 meses. El equipo interdisciplinario está con el adolescente, está con su familia. Colocar la responsabilidad en el adolescente. Desde el primer momento en la comisaría, tu futuro depende de ti, de lo que tú hagas en adelante. ¿Sí? Si tú quieres, en este momento el fiscal te puede denunciar, te puede decir privado de libertad. Hay una oportunidad, pero esa oportunidad depende de ti. Si la aceptas, tienes que cumplir una serie de requisitos que se van haciendo. En el momento que tú no cumplas, el fiscal te denuncia, ¿no? Que era un poco la idea. Todos los chicos tienen un nivel de riesgo. Lo importante era encontrar los factores de protección y desde ahí trabajar para sacarlos, digamos, porque son ellos mismos los que tienen que salir hacia adelante. Empoderar a la familia, al adolescente, eso ha sido muy importante. La intervención es individualizada, cada chico es un caso y sobre todo atendiendo estos problemas, digamos, que han generado el involucramiento en el delito. ¿Cuáles han sido los aspectos claves en los procesos restaurativos directos? Encuentro el adolescente con la víctima. Lo primero es que antes de empezar a hacer un proceso restaurativo es sumamente importante que el adolescente se responsabilice, acepte que ha cometido un delito y tenga la disposición de reparar el daño de encontrarse con la víctima, ¿no? Eso es una condición importante. La preparación, gran parte del éxito que se logra en un encuentro entre el adolescente y la víctima es la preparación. Unos adolescentes muy bien preparados, víctima muy bien preparado, las reuniones, el encuentro, no hay ninguna dificultad y problema. No todas las víctimas desean el encuentro con el adolescente, en general solamente un 10%. Sin embargo, hay que insistir, hay que ver la posibilidad de que se lleve este encuentro porque los resultados educativos son sumamente valiosos. La mayoría de los chicos que hacen procesos restaurativos directos no vuelve a cometer otra infracción por el impacto emocional, educativo que tiene encontrarse con la víctima, pedir disculpas y reparar el daño, devolverle el hecho o hacer cosas, digamos, para lograr la reparación de la víctima, ¿no? Y la idea es no revictimizar tampoco a la víctima, ¿no? Bueno, siempre en las reuniones diálogo pues hay dos momentos, ¿no? Hay un primer momento de expresar las emociones, el dolor de la víctima muchas veces, ¿no? Decir al adolescente, es importante que el adolescente escuche lo que ha causado, es mucho más educativo que decirle, ¿sabes qué? No se debe hacer eso, que escuchar a la víctima. El adolescente toma conciencia de lo que ha hecho y es importante, digamos, que él pueda pedir unas sinceras disculpas. Eso es muy reparativo para la víctima, ¿no? Y eso es sumamente importante. La mayoría de las víctimas no demandan muchas veces la reparación material. Muchas de las víctimas lo que necesitan, lo que requieren es una reparación emocional o moral. La mayoría de las víctimas necesita que la persona que le ha hecho daño le pida disculpas, ¿no? Y eso creo que alivia mucho, ¿no? Y luego muchas de las víctimas dicen, bueno, yo no necesito, yo ya no quiero que me repare, lo que quiero es que este chico haga tal cosa, estudie, trabaje, en fin, y además porque se van a encontrar en el barrio, se conocen. Las víctimas manifiestan mucha más satisfacción en estos procesos que en los procesos normales, donde casi no participan los procesos judiciales. En estos procesos participa la víctima y sobre todo retoma el control de sus vidas, ¿no? Puede expresar sus emociones, identifica al adolescente, muchas veces la impresión luego del delito es como un monstruo, pero luego ya calmado, lo encuentra el adolescente, entiende su situación, conoce su situación, cambia un poco y la víctima pierde el miedo de salir a las calles. En fin, y el adolescente, vamos a llamar de alguna manera,
se redime, se libera de la carga que ha significado, y eso ayuda en el proceso de reinserción. Y lo que les decía, cuando no es posible el encuentro con la víctima de manera directa, o no hay víctima, hay infracciones que no tienen víctima directa, o simplemente no se encuentra la víctima. Nosotros hacemos que el adolescente repare el daño a la comunidad, que haga acciones simbólicas. Pero ahí también hay que tener cuidado. O sea, las prestaciones de servicio a la comunidad, estas acciones comunitarias, para nosotros deben tener un enfoque restaurativo, porque pueden también tener un enfoque punitivo y castigador. Lo primero es que tenemos que lograr que el adolescente tenga el deseo, la motivación de reparar el daño. Que no sienta que sea una obligación de la ley o de la imposición de un castigo, que la hay, sino que él pueda desarrollar, digamos, un sentido moral, ¿no? Si tengo que reparar, yo he hecho un daño, tengo que reparar ese daño. Es trabajar con el adolescente. Importante, que el adolescente tenga la posibilidad de elegir a dónde ir y qué hacer, no imponerle. Eso tiene mejores niveles de compromiso. Y, ojo, los adolescentes con los que hemos trabajado no escogen cosas fáciles, escojan las cosas más difíciles. Por ejemplo, cada año hay un centro en un barrio bastante complicado en Lima que atiende a niños con discapacidad, niños abandonados con discapacidad, que muchas veces cuando uno va a estos centros, la verdad que es chocante. Y ellos todos los años quieren ir ahí, queremos ir ahí a ayudar a esos niños. ¿Por qué? Porque son como nosotros, porque los han abandonado, porque nosotros podemos hacer cosas malas, pero podemos hacer cosas buenas, es lo que dicen, pero por lo menos nosotros tenemos piernas, podemos valernos de nosotros mismos, ¿no? Estas prestaciones de servicio a la comunidad tienen que ser educativas, no tienen que ser sancionadoras o castigadoras, ¿no? No deben asumir como un castigo. Debemos buscar una relación de la acción-reparación que tiene que ver con la infracción. Si no es posible, de ser algo lo más solidariamente posible. Debe ser un desafío para los adolescentes que se empoderen, que desarrollen habilidades, que sea gratificante, que sienten que lo que están haciendo tiene un sentido, que tiene un apoyo, que alguien se está beneficiando, que eso lo puedan palpar, que lo puedan visualizar. No es una expiación como pagar culpas por un sacrificio, sino es una redención, que ellos mismos se rediman, que ellos al haber hacer una cosa positiva en compensación de haber hecho algo negativo. Eso es sumamente educativo y liberador. Y muchos de los chicos dicen, yo ya sentí que pagué, yo sentí que hice las cosas bien, ¿no? Es darle la oportunidad de ganarse la confianza, devolver la confianza en la comunidad. No debe ser estigmatizante, ¿no? Porque muchas veces algunos le ponen polos, le ponen carteles, ¿no? Eso no es factible, ¿no? Creo que voy muy bien con el tiempo. Algunas reflexiones finales, ¿sí? No quiero señalar de que el enfoque restaurativo es el único, ni es el modelo, porque tampoco es un modelo. Solamente lo que quiero decir es que el enfoque restaurativo puede contribuir, puede ayudar a los procesos de reinserción en la medida de que ayudan a los adolescentes a reflexionar sobre el hecho, a reparar el daño y a poder reintegrarse y generar paz social, ¿no? Hoy en día, el sistema penal moderno, actualmente, en la sociedad que vivimos ahora, confluyen, desde mi perspectiva, 4 enfoques de justicia penal. 4 enfoques que a lo largo de 2 siglos, de 200 siglos, de 2 siglos, se ha ido configurando y conformando, ¿no? Tenemos el enfoque retributivo. El sistema penal moderno surge en los siglos XVII y XVIII con un enfoque retributivo. Luego, inicios del siglo XIX y casi durante gran parte del siglo XX, el sistema penal predomina el enfoque rehabilitativo.
hasta los años 60, 70, en que entra una crisis, ¿no?, del sistema rehabilitativo, y como ahí aparecen como 4 enfoques que se actualizan. El enfoque retributivo o el neorretributivo, aparecen las teorías estas del merecimiento y otras nuevas que están presentes. Aparece también, digamos, el enfoque actuarial, ¿no?, la justicia actuarial. Aparece el sistema rehabilitativo, también de alguna manera se mantiene, y también el enfoque restaurativo, ¿no? Hoy en día podemos decir, si uno puede apreciar, digamos, las políticas, los sistemas, confluyen estos 4 aspectos, ¿no? De alguna manera podemos decir, ¿no?, el enfoque retributivo en el inicio respondía a un tipo de sociedad, a un tipo de momento en la construcción del Estado moderno. Había la necesidad de afirmar al Estado, el poder soberano del Estado, ¿no? Entonces el enfoque retributivo tiene que ver mucho con el tema de la afirmación de la soberanía, ¿no? Luego, en el tema rehabilitativo vivíamos el capitalismo industrial, había la necesidad de trabajo. Entonces la rehabilitación estaba orientada hacia el trabajo, ¿no? Normalizar a los, digamos, presos para que entren al mercado del trabajo. Pero ese ya no es el tiempo de ahora. O sea, el tema de la reinserción no es como la reinserción de esa época. Estamos viviendo una sociedad diferente. Podemos llamarla de liberalismo avanzado, donde hay un tipo de sujeto, hay un tipo de racionalidad, que es el liberalismo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Sujetos autónomos, sujetos capaces, emprendedores. Por eso el tema de la responsabilización. Todos los programas orientan a la responsabilización, que el adolescente se responsabilice, que los delincuentes se responsabilicen. El tipo de sistema penal está muy tramado, digamos, por esta racionalidad, vamos a llamarla gubernamental, ¿no?, donde hay un modo de ejercicio del poder diferente o distinto a las épocas anteriores, basado fundamentalmente en la conducción de la conducta de los otros, ¿no? Esa es la racionalidad gubernamental que predomina y que hoy en día el sistema penal está pensado para eso. En los enfoques retributivos, como la teoría del merecimiento, tiene como, digamos, está destinado a un tipo de sujeto, que seamos, digamos, sujetos racionales, ponderamos y cometemos un delito, ¿qué nos va a pasar?, ¿no? Está pensado en un tipo de sujeto. El tema, digamos, de lo actuarial es intervenir sobre el medio. Toda la teoría de la situación, de la prevención situacional es un enfoque actuarial. Todo el tema de la medición del riesgo es un enfoque actuarial. El tema de la rehabilitación ya no es distinta de la anterior. Es una rehabilitación para que sea un sujeto que sea responsable en la sociedad actual. Igual el enfoque restaurativo. Lo que decía era de que estos 4 enfoques están muy presentes en las políticas, en los códigos y en la práctica. Si nosotros podemos identificar la política, vamos a encontrar elementos retributivos, elementos actuariales, elementos rehabilitativos y elementos restaurativos. Igual, si analizo el Código Penal, voy a encontrar estos 4 elementos. Si yo les tomara en este momento una prueba a ustedes, y yo lo he hecho con varios operadores de justicia, en términos de ideas, voy a encontrar que en ustedes también hay elementos de estos 4 elementos, ¿no? Y también en la práctica judicial, en las decisiones de los jueces, en las decisiones en el diseño de los programas. Lo ideal, en ese sentido, ya casi por terminar, es que no hay sistemas puros, ¿sí? No hay un sistema puro retributivo. Si hubiera un sistema puro retributivo sería punitivo absolutamente. No hay un sistema puro actuarial. Si fuera eso sería un sistema de seguridad. Si fuera un modelo completamente rehabilitativo sería un asistencialismo. Y si fuera un modelo completamente restaurativo, sería un modelo abolicionista. O sea, no hay puros. Lo que vamos a encontrar son la complementariedad de estos 4 elementos.
Normalmente en América Latina, como vivimos una situación de inseguridad y de miedo, predominan los enfoques punitivos o retributivos o actuariales. Para mí, lo ideal sería más bien el predominio de modelos restaurativos, rehabilitativos, ¿no? Pero estos 4 elementos están presentes. Ahora, dependen también de los casos. Es una cosa media compleja, porque si es un caso de un chico que ha cometido homicidio, ¿no es cierto?, vamos a ser más retributivos y actuariales. Si hay un chico que ha cometido un robo de bagatela, vamos a ser más restaurativos o rehabilitativos, ¿no? Esa es un poco la complejidad y el juego que hoy en día hay en los sistemas, en el funcionamiento de los sistemas de justicia, ¿no? Es un juego de poder, finalmente, entre los distintos actores y el propio adolescente, que depende mucho también de la actitud del adolescente, ¿no? Cuando hay un adolescente, digamos, que se resiste, somos muy autoritarios. Si hay un adolescente que reconoce, se responsabiliza, somos más restaurativos, ¿no? Hay un juego, hay una dinámica donde se dan estos elementos, ¿no? Nada, he terminado creo casi con el tiempo y solamente mi objetivo de mi presentación es señalar de que efectivamente el enfoque restaurativo es un elemento que puede ayudar en algunos casos para la reinserción de los adolescentes en la medida que les ayuda a tomar conciencia, a responsabilizarse y a generar paz social. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Agradecemos al señor Oscar Vázquez por su clarísima presentación y por también mostrarnos esta experiencia y los aprendizajes que han tenido con respecto a justicia restaurativa con adolescentes en Perú. Invitamos ahora entonces al señor Ricardo Pérez Luco, quien nos va a presentar una experiencia también de investigación y de intervención con adolescentes acá en Chile. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar aquí en la Casa Central de la Chile y con el CESC y con todos ustedes compartiendo algo de lo que hemos trabajado en el último tiempo. También ha sido un gusto escuchar a don Oscar Vázquez recién sobre el modo de hacer justicia restaurativa con adolescentes en Perú. Creo que tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos peruanos. Creo que ahí nosotros estamos al debe en el proceso judicial con los adolescentes. Y escuchando la experiencia que tienen ellos, creo que sintoniza perfectamente con los criterios y sentidos con los cuales nosotros hemos construido el trabajo desde la Universidad de la Frontera. Bueno, tengo 15 minutos, espero aprovecharlos bien. En este tiempo, lo que yo voy a hacer básicamente es contarles de manera muy sintetizada en qué consiste el MIDA, que esa sigla que está ahí significa Modelo Multidimensional de Intervención Diferenciada con Adolescentes. Eso significa el MIDA. En este momento el MIDA es una marca registrada de la Universidad de la Frontera y es un modelo muy complejo, basado en evidencia chilena, pero sostenida o sustentada en la evidencia internacional, en criminología evolutiva fundamentalmente y en otros estudios empíricos sobre cómo es que ocurre el proceso delictivo a través de la historia o de la vida de las personas. Detrás de esto de esta comprensión están los principales estudios internacionales de seguimiento que se han hecho desde la década del 60 en Inglaterra, en Cambridge, en Pittsburgh, en Estados Unidos, en Australia y en Montreal, en Canadá. De los canadienses nosotros hemos aprendido muchísimo también, así como espero poder aprender de nuestros hermanos en justicia restaurativa. Yo represento un equipo, no soy el autor de esto, sino que hemos trabajado en equipo por muchísimos años y ese equipo
de manera más central somos 6 investigadores, 3 de los cuales ya hemos completado los estudios de doctorado y 3 que están en este momento en proceso de término de esos estudios. Pero junto con eso hay muchísima más gente y sobre todo mucha gente de terreno, muchos profesionales que han trabajado con nosotros, sobre todo en los últimos 10 años, recogiendo los datos. Nosotros hemos trabajado desde una mirada de la investigación-acción como marco general. Y eso significa que para poder generar la información sobre la cual se construyen los conceptos y los instrumentos y las medidas, que les voy a presentar brevemente, primero formamos a la gente, primero se hace un proceso de formación intensivo, la gente sintoniza con el enfoque y una vez que están involucrados, participan activamente en los procesos de construcción de la investigación. Así que detrás de esto deben haber más o menos 300 personas que han estado trabajando con nosotros en los últimos años. Brevemente, solo para contarles el contexto, ¿ya? Este equipo, la mitad o poco más de la mitad de este equipo, partimos en la década de los 80 trabajando como profesionales en la red Sename y realizando evaluación como psicólogos a los niños y a los adolescentes que estaban en los centros de diagnóstico, en los hogares de protección, porque en esa época no había responsabilidad penal. Y a partir de eso nos encontramos con que lo que hacíamos no tenía mucho sentido, no aportaba, no generaba cambios, ni tampoco nos permitía reducir el impacto que su conducta o su comportamiento delictivo tenía para las otras personas, tanto para sus víctimas como para la sociedad. Por lo tanto, se nos dio la oportunidad de trabajar en la universidad, de ingresar como académicos y a partir de eso empezamos a investigar y partimos, como yo creo que parte la mayoría, primero estudiando el contexto, la sociedad, el entorno comunitario donde viven los adolescentes que delinquen. Todos sabemos que eso está asociado al mundo de la pobreza. Antes pensábamos que esa podía ser la causa de la delincuencia, estamos absolutamente convencidos que no tiene nada que ver, que la pobreza es una cosa y la delincuencia es otra, a esta altura, aun cuando convivan, lo mismo que las drogas y la delincuencia, son cosas distintas. Y partimos trabajando en un primer estudio con familias que viven la pobreza, para poder entender cómo es que la pobreza genera condiciones para. Pero este estudio estaba orientado a pensar los recursos familiares que permiten a las familias salir de la pobreza. Y nos encontramos con una tipología de 4 familias, eso es un estudio de hace casi 20 años atrás, 25 años empezó, que lamentablemente no se publicó en su minuto, pero en esa tipología había un grupo, un clúster de familias donde la estrategia de sobrevivencia principal era el delito. Y el segundo ingreso eran los subsidios estatales, cosa que existe todavía. Entonces, eso nos impone también una reflexión súper importante respecto de cómo operamos nosotros en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cuáles son los criterios en base a los cuales organizamos las políticas públicas? Habían 2 grupos de familias que podían salir por sus medios de la pobreza y con las cuales resultan las políticas sociales, y 2 grupos en los cuales eso no era tan posible y además se generaba delincuencia en las generaciones jóvenes. Así que decidimos estudiar la delincuencia, definitivamente. Y partimos trabajando, yo diría fortuitamente, con la cooperación canadiense a partir del año 2000, y ellos nos transfirieron su experiencia y su conocimiento respecto de la intervención con los adolescentes que infringen la ley. Un aprendizaje valiosísimo, esa es la psicoeducación canadiense. Aprendizaje que nos ha permitido realmente entender cuál es el sentido de la intervención. De eso podemos hablar en otro momento. Ese trabajo duró hasta más o menos el año 2007. Ahí abajo están apareciendo las muestras y las poblaciones con las que hemos trabajado.
El primer estudio es de 60 familias. El segundo estudio, perdón, me salté un estudio. El primer estudio es un Fondesit del año 2000, donde se trabaja con adolescentes, 186 adolescentes que estaban en programas de protección en esa época, pero que por cometer delitos se llamaban cerecos, algunos privados de la libertad y otros en medio libre. Y ahí empezamos a estudiar cuál era el peso que tenían las variables personales en el delito. Y eso nos permitió entender que efectivamente en algunos casos sí hay asociación entre características personales y delito, y eso se los diré después. Después trabajamos con los canadienses, después viene un cuarto estudio donde desarrollamos instrumentos de riesgo que ya habían aparecido en el primer estudio, y finalmente, bueno, no finalmente, un quinto estudio que nos permite desarrollar el modelo MIDA. Ese tiene una muestra de 571 adolescentes y además 172 profesionales con los que se trabaja. Y a partir de eso podemos decir que contamos ya con una metodología, desarrollo de instrumentos, mediciones, valores o indicadores para la realidad chilena en comportamiento social adaptativo y desadaptativo, y criterios para la toma de decisiones basados en evidencia chilena. Cuestión que ya existe en los países del norte, pero que aquí no existía, y lamentablemente en la mayor parte de América Latina tampoco existe, porque requiere mucho tiempo de investigación. Y actualmente estamos en el estudio, espero que no sea el último, pero el último que estamos ejecutando, que es para desarrollar una plataforma de gestión de intervenciones diferenciadas que acompañe los procesos y que permita a los equipos obtener evidencias de los resultados de sus intervenciones, evidencias inmediatas, y a los adolescentes también, fundamentalmente para favorecer que los adolescentes tomen conciencia del cambio. Al final en el mapa aparece que nos hemos focalizado fundamentalmente entre la región del Biobío y la región de los lagos, que es el territorio natural nuestro, el sur de Chile, centro-sur, pero también hemos tomado datos desde Arica a Punta Arenas en distintos momentos, desde el año 2010 en adelante hemos estado trabajando en todo Chile. Por lo tanto, los resultados son aplicables a todo el país. Bueno, ¿cuáles son las preguntas que para este panel nos hicieron? ¿Ya? ¿Qué enfoques y metodologías tienen mejores resultados en el trabajo con jóvenes? ¿Qué significa una reinserción efectiva de los jóvenes? ¿Qué actores e instituciones son claves en el trabajo con jóvenes? Ya don Óscar nos habló del rol que tiene la justicia en esto, que es fundamental, ¿ya? Y cómo las redes en el entorno social comunitario pueden actuar de manera favorable para los procesos de reinserción. Eso es fundamental. No necesitamos generar nuevos programas o más programas que articulen redes. Tenemos que ser capaces de trabajar con la comunidad tal como existe y potenciar lo que hay. Bueno, y esto en un contexto, que es el contexto, nosotros lo situamos en Latinoamérica porque tenemos mucha afinidad con nuestros países de habla hispana y también con Brasil, en un contexto que es realmente muy complejo. Yo no sé si ustedes saben, pero hay un indicador de violencia internacional, que deben saberlo, que estima cuáles son los niveles, entre comillas, de riesgo de morir producto de un delito violento en las distintas ciudades del mundo. Y de las 50 ciudades de mayor violencia, 43 están en América Latina, ¿ya? Hay 2 en Sudáfrica y las otras 4, me parece, o 5 están en Estados Unidos. Y nuestro continente o subcontinente es realmente el más violento de América, ¿ya? Lo más complejo de eso es que los adolescentes son los más afectados tanto como perpetradores y como víctimas. O sea, la mayor cantidad de muertes en delitos violentos son de adolescentes y jóvenes. Y los que más homicidios cometen son adolescentes y jóvenes. Me quedan 5 minutos, estoy muy, muy lento. Pero además hay pocos datos de prevalencia. Ahí están las tasas, y gracias a un estudio que el CES hizo de manera sistemática, que don Diego, que está por ahí,
lideró con Olga hace unos años atrás, tenemos un dato que yo diría que es de los más duros que hemos podido tener de la tasa de reincidencia general. Ese estudio tiene muchas cifras y va variando dependiendo del modelo y de la corte, pero nos muestra en realidad que la reincidencia delictiva de nuestros adolescentes en Chile es altísima. Si ese dato nosotros lo comparamos con los países que tienen programas más sistemáticos, nos vamos a dar cuenta que estamos muy lejos. En Canadá la reincidencia no supera el 8-10%. En los países europeos no pasa del 15%. Y recién don Oscar nos acaba de mostrar que aplicando el modelo de justicia restaurativa logran un 8% en Perú. O sea, son valores realmente fantásticos. Nosotros, en realidad esto es tirar una moneda. Por cada chico que entra, uno vuelve a delinquir y el otro no. Entonces, con todos los recursos que invertimos, la verdad es que no nos está yendo muy bien. Bueno, este es un diagnóstico sistémico y lo que nosotros estamos proponiendo es que tenemos que articular los recursos que tenemos y mejorar la focalización de la inversión, porque el proceso judicial en general tiene dificultades sistémicas. Nosotros tenemos muchos recursos, muchos programas, tenemos capacidades, sin embargo no nos funciona. Y ese problema es producto de la incoherencia con la cual se implementan las distintas políticas a nivel nacional. Y esa incoherencia pudimos detectar que se da en 3 niveles. En el territorio está ultra fragmentado dentro de la comunidad, hay muchos programas distintos atendiendo a las mismas familias, a las mismas personas. Hay chicos que se arrancan de los psicólogos, porque tienen como 3 o 4 psicólogos encima buscando metas para sus programas. Yo no sé si conocen eso, lo mismo pasa con los asistentes sociales. Entonces, esa fragmentación evidentemente produce más ruido que resultado. Las intervenciones no están orientadas a la obtención de los resultados, no es la reducción del delito el tema, sino que lo que se mide y las metas son las atenciones. No nos funciona eso, no podemos estar evaluando procesos si lo que queremos es obtener resultados. Y el proceso judicial no tiene la coherencia que nosotros buscaríamos, no es lo que nos mostraba recién Oscar. Aquí tenemos adolescentes con sanciones que pueden llegar hasta los 40 años, porque se suman las sanciones. O sea, tenemos adolescentes que están primero en un centro de Sename, salen, habiendo cumplido los 18 años, cometen un delito, van a la cárcel y después vuelven a un centro de Sename porque resulta que no completaron la primera sanción, ¿no? Esos procesos, eso no puede ocurrir. No puede ocurrir con un adolescente porque la adolescencia es un periodo de vida en el cual se toman decisiones vitales. Y nosotros pareciera ser que no estamos comprendiendo eso. Una justicia penal adolescente lo que tiene que hacer es permitirle a ese ciudadano en desarrollo optar por una vida de integración social. No demostrarle que tiene 15 años por delante o 5 o lo que sea, en que la sociedad lo va a condenar a que esté fuera de la sociedad. Esa falta de comprensión es la que necesitamos cambiar. Entonces, esto cuando funciona en realidad produce más chispa que movimiento. Y como consecuencia tenemos más reincidencia que desistimiento, que sería en teoría el resultado. ¿Qué es el MIDA? Rápidamente, porque me quedan como 3 minutos. El MIDA es un modelo teórico de base empírica, es una metodología de diferenciación, es una práctica de trabajo ecosistémica, eso significa que es una práctica ya protocolizada para trabajar en comunidad, y es además un programa de formación especializada para los expertos o especialistas que intervienen con los adolescentes infractores. Queremos que vuele. Y ese marco teórico se basa en esto, y creo que voy a poder llegar hasta aquí nomás, pero está bien, porque esto es lo que quería explicar, que es la conceptualización de la delincuencia adolescente. Esto nos ha llevado muchos años llegar a hacerlo, pero no es un invento. Estos conceptos existen en la literatura internacional hace mucho tiempo, con distintas denominaciones, pero
existen. Sin embargo, necesitamos evidencia para decir también existen en Chile y cuáles son los matices que tienen en Chile. Entonces, a lo que llegamos nosotros es que existen 3 formas de delincuencia en la adolescencia. 3 formas que son distintas, tipos de delincuencia, ¿ya? La primera, que aparece abajo, es la delincuencia transitoria, que es una delincuencia característica de la etapa de vida adolescente. Yo creo que la mayoría de quienes están en esta sala durante la adolescencia más de alguna transgresión realizaron. Y si no lo hicieron, son casi santos ya. Pero la adolescencia implica transgredir normas y los riesgos que se corren tienen que ver también con procesos evolutivos, madurativos. Por lo tanto, los delitos son parte de la experiencia de un adolescente. De ahí a que se persista en la delincuencia es otra cosa. Por lo tanto, esa delincuencia transitoria ocurre cuando un adolescente que comete una transgresión es detectado por los sistemas judiciales. Y en nuestros países son detectados, evidentemente, los más vulnerables, las poblaciones más pobres. Por lo tanto, dentro del grupo, del mundo de la pobreza, tenemos más delincuencia, no porque delincan más, sino porque la justicia actúa con mayor focalización en ese mundo, porque tienen menos redes de apoyo, porque tienen menos posibilidades de que el comportamiento desviado sea absorbido por la familia o por la comunidad. Están más expuestos. Por eso es que hay más delincuencia ahí. Lo mismo en las poblaciones migrantes o ¿cómo se llama?, minorías étnicas. Esta delincuencia transitoria presenta además 2 formas. Una inicial, que es exploratoria, que tiene que ver con el proceso adolescente, y otra episódica, que tiene que ver con crisis no normativas, con experiencias vitales que sobrepasan los recursos de los adolescentes. La muerte de un familiar directo, el cambio de una ciudad, la pérdida económica, producen quiebres vitales que generan comportamientos desviados. Y el adolescente es muy sensible a eso. Entonces, tenemos que ser capaces de detectar eso, porque si no lo detectamos, ya estoy terminando, si no lo detectamos, la cronificación de ese comportamiento puede ser peor. Bueno, tenemos una delincuencia persistente también. De ahí es donde hemos trabajado mucho más intensamente, porque este grupo es el que delinque de manera más sistemática. En todo el mundo se ha determinado esto. Son los que parten más temprano, son los que desarrollan un estilo de vida delictivo, son aquellos que profesionalizan el delito como una actividad, son aquellos que dejan la escuela y se dedican al delito. Y por lo tanto tienen menos probabilidad de, en forma natural, dejar de delinquir. Tienen más probabilidad de seguir haciéndolo. Y ahí nosotros encontramos 5 formas que le llamamos trayectorias delictivas, en 3 de las cuales las variables personales tienen un peso significativo. Esto requiere tiempo para explicarlo, pero en 2 de ellas las variables contextuales son las determinantes. Y son 2 de las que representan mayor proporción. Por lo tanto, el modelo de justicia restaurativa en ese caso también va a tener un peso muy significativo. Y finalmente está la delincuencia compleja, que en esa forma de delincuencia, que representa una proporción menor, hay factores psicopatológicos o clínicos o conflictos que están a la base del delito. Tenemos a quienes cometen delitos sexuales de manera exclusiva y de forma temprana, por ejemplo. Tenemos a quienes tienen trastornos de salud mental asociados al delito y que es ese trastorno el que está detrás del comportamiento desviado. Por lo tanto, ellos requieren una intervención clínica especializada. ¿Ya? No podemos procesarlos de la misma manera y menos esperar que su delincuencia se agrave. Hay que intervenir tempranamente para prevenir. Ahí aparecen las proporciones y esto es lo último que quiero señalar. Este es un estudio que se hizo en la región de los lagos con los datos de formalización de la Fiscalía para una corte que es del año 2012-2013 de adolescentes entre 14 y 18 años. Es súper difícil establecer estos estudios, realmente es muy complejo. Ya, ¿qué pudimos establecer ahí? Primero, que más o menos el 0,9% de los adolescentes de una generación delinquen y son detectados
por los sistemas de justicia. 0,9%. Es un dato muy importante, es muy pequeña la proporción. De ese 0,9% se distribuye de manera distinta entre hombres y mujeres. Los hombres llegan a casi el 1,4%, las mujeres son el 0,4 o 0,3%, por ahí, en proporción. Pero dentro de ese porcentaje, la mayor proporción corresponde a delincuencia transitoria, cerca del 68%. Muchos de esos chicos tienen un único delito por el cual ha sido formalizado y nunca más vuelven a delinquir. Por supuesto que si nosotros no los sancionamos y aplicamos un modelo de justicia restaurativa, ya tenemos el 70% del sistema afuera. ¿Se entiende, no? Solo un 28% tiene 3 o más delitos o formalizaciones. En este caso eran las formalizaciones solamente por delitos distintos. Y esos ya podríamos decir que están persistiendo en el delito, independiente de que hayan sido sancionados o no. Pero ese grupo, 28%, en esa región, era responsable del 72% de los delitos cometidos por adolescentes. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Eso es lo relevante, porque si nosotros realmente especializamos nuestra justicia en ese grupo y intervenimos tempranamente, el falso dilema riesgo-desistimiento se transforma en una oportunidad, porque si nosotros usamos la evaluación de riesgo en forma temprana, prevenimos el desarrollo de la trayectoria delictiva. Reduciríamos inmediatamente, de manera importante, la probabilidad de que esos chicos reiteren el comportamiento delictivo. El enfoque de riesgo en este caso, como lo observamos nosotros, es preventivo. El desistimiento es la lógica del tratamiento. Yo no necesito tener el infarto para intervenir. Ya puedo anticipar el riesgo de tener el infarto. ¿Se entiende o no? Eso es lo que quiero transmitir. Bueno, voy a dejar hasta aquí. La presentación no sé si se pueda distribuir, pero a continuación habían diapositivas sobre las aproximaciones de reinserción social diferenciadas. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Ricardo Pérez Luco, muy clara la presentación y de verdad destacar la rigurosidad y el tiempo también de investigación del equipo de la Universidad de la Frontera. Invitamos entonces a la señora Fabiana Castro Bram. Hola a todos y a todas, les agradezco mucho el poder estar acá. Para nosotros es una oportunidad, y digo nosotros porque yo vengo representando un equipo que trabaja desde hace un tiempo, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, intentando dar una oferta, ¿no es cierto?, de intervención a los jóvenes que están en una situación de conflicto con la ley. Y me encanta que Ricardo haya venido antes que yo en la presentación porque me va a facilitar mucho mi trabajo, porque explica mejor que yo conceptos que son fundamentales para nuestro programa, que tienen que ver con la detección, la evaluación de riesgo, la focalización en aquellos chicos que están, digamos, con una probabilidad de reincidencia, ¿no es cierto?, con una conducta delictual más activa, y cómo es que este programa también se funda en los mismos elementos centrales que él dijo, que es discriminar a aquellos jóvenes que están cometiendo delito de manera persistente respecto de aquellos que lo hacen de manera transitoria o a propósito de algún evento propio, ¿no es cierto?, de la etapa evolutiva en la que están. Esta presentación que yo les traigo, que no la veo todavía, pero no sé si viene o si tengo que hacer algo para que venga. Va a hablar de este programa, ¿no es cierto?, en sus dos, el programa Lazos, que si alguno de ustedes se remonta en el tiempo y ha tenido la experiencia de trabajar con personas que han estado vinculadas al programa Vida Nueva, o que en su momento se llamó Programa de Atención Integral Familiar PAIF, hoy en día tiene un nuevo nombre con una idea, ¿no es cierto?, de generar nuevo compromiso en actores que son claves y que lo llamamos Lazos, pero tiene una trayectoria ya de
un poco más de 6 años y que ha ido evolucionando en el tiempo, pero manteniendo su espíritu. ¿Cómo? ¿No está la presentación? Ah, ok. ¿Y la Andrea no está por ahí? ¿No? Es para apoyar sobre todo a la audiencia, pero la puedo hacer así también. Bueno, les voy contando para no perder el manejo del tiempo, porque son 15 minutos, no te preocupes, lo vamos a mantener igual. Se te tienen que perdonar. ¿Ah? Se te tienen que perdonar. No, yo estoy perfecta, me apretan play y yo voy. Nosotros tenemos, bueno, trabajamos, ¿no es cierto? Yo trabajo en la Subsecretaría de Prevención del Delito, esto depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y para nosotros el momento actual, en términos políticos, es un momento muy fecundo, para poder potenciar este programa, Lazos, ¿no es cierto?, toda vez que hay un acuerdo nacional que incluso, digamos, traspasa fronteras partidistas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con políticas, yo le digo como con P minúscula, ¿no es cierto?, que tienen que ver con partidos políticos y que tiene que ver con este Acuerdo Nacional por la Infancia. Este Acuerdo Nacional por la Infancia para nosotros es una tremenda palanca que apoya la implementación que hemos venido haciendo desde hace 6 años, porque genera cierto consenso, genera un acuerdo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con poner a los niños primero, y no solo a los niños primero, sino que apoyar las intervenciones que tengan que ver con infancia desde la familia. Entonces, para nosotros este momento es un momento importante, ¿no es cierto?, para poder dar a conocer lo que nosotros hacemos, porque sin proponérnoslo, digamos, tenemos muchos de los puntos que están en este Acuerdo Nacional por la Infancia previamente cumplidos. Entonces nos da la oportunidad de mostrar lo que hacemos, de escalarlo, ¿no es cierto?, todavía más, y de con ello lograr comprometer a actores que son claves para la mantención del programa en el tiempo. Dicho esto, que tiene que ver con el contexto político en el que estamos, y desde mi lugar yo no lo puedo desconocer, contarles que, bueno, para nosotros este programa tiene 2 componentes. Un componente que está asociado a la detección. No sé si en la audiencia hay personas que tengan trabajo en los territorios, pero para nosotros hay un primer componente que es de detección temprana. Es una dupla psicosocial que tiene el objetivo de realizar un proceso de evaluación a los jóvenes, a los niños y jóvenes que están en contacto con policías, con carabineros y con otros programas, digamos, de la oferta local asociada a la infancia, que están con conductas transgresoras o están cometiendo delitos. Y además tenemos un componente de intervención, que es terapia multisistémica, un programa basado en evidencia, que va a intervenir con aquella población de jóvenes que están en una situación de mayor riesgo sociodelictual, lo que muy bien describió Ricardo, ¿no es cierto?, como este 28% de jóvenes que son responsables del 72% de los delitos. Para nosotros es clave desde el punto de vista de la utilización de los recursos y por el modelo, digamos, que tenemos detrás, ¿no es cierto?, asociado al riesgo, a la necesidad y la capacidad de responder, de determinar y ser capaces de identificar a los jóvenes que están en esa situación de mayor probabilidad de reincidencia. Bueno, nosotros tenemos una representación hoy en día casi nacional. Partimos el 2012 con un programa chiquitito, piloto, ¿no es cierto?, de 8 comunas en la región metropolitana. Tuvimos la oportunidad de crecer a 14 comunas hasta el año 2013, y luego entre el 2014 y el 2017, que fue el gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros tuvimos un crecimiento exponencial del programa, toda vez que fue mostrando, ¿no es cierto?, que estaba teniendo resultados. Y hoy en día, como les comentaba, estamos en un momento también de crecimiento, no solo por lo que hemos podido ir levantando nosotros como programa, ¿no es cierto?, evidencia de resultados, sino que también porque está este acuerdo, ¿no es cierto?, que a todos les hace poner el foco en la infancia, y que nosotros tenemos ciertas características que nos hacen una oferta viable de mantener y sostener en el tiempo.
Entonces, como ven ahí, tenemos representación a nivel nacional y nuestro objetivo, digamos, para los próximos años es crecer a las regiones de Los Ríos, Aysén y Magallanes. La mayor representación está dentro de la región metropolitana, tenemos 22 municipios, comunas, ¿no es cierto?, con el programa, y además, en general, son las capitales de las regiones que ustedes ven ahí, salvo algunas regiones en donde estamos en otros lugares. Como les comentaba, nosotros tenemos dos componentes dentro del programa Lazos, uno de detección de casos y otro de tratamiento, que es la terapia multisistémica. Y bueno, nos constituimos como una oferta pública, ¿no es cierto?, de carácter voluntario, en donde nos acercamos, digamos, a los usuarios a través de una alianza que tenemos con los municipios, 2 intendencias, la de Tarapacá y la Antofagasta, y con una alianza fuerte también con Carabineros de Chile, que son los que nos dan el principal insumo para la detección de los usuarios. Yo con lentes no veo mucho, espero que ustedes atrás vean, pero si no, les voy a comentar a modo muy general. Que detección temprana, como les comentaba, tiene el objetivo general, ¿no es cierto?, de evaluar a los jóvenes que ingresan a las comisarías por comisión de delito o bien han sido derivados por otros actores, ¿no es cierto?, asociados a materias de infancia en una determinada comuna, y nosotros hacemos un perfil, ¿no es cierto?, una evaluación de ese joven basado en un instrumento británico que se llama ASET, que finalmente permite realizar una entrevista semiestructurada que aborda 12 factores de riesgo directamente relacionados con el delito y que luego, a través de un juicio profesional, ¿no es cierto?, estructurado, permite determinar la probabilidad de que un joven vuelva a cometer delito. Por temas de tiempo, digamos, no voy a ahondar en el instrumento ni en la forma en que lo aplicamos, pero básicamente a mí me gusta decir que es el clavo de cuál depende el cuadro, digamos, porque es lo que nos va a permitir determinar si ese joven que tuvo un contacto, ¿no es cierto?, con policía o que ha sido, digamos, derivado por otra fuente de derivación a propósito de que ven conductas transgresoras o factores de riesgo, requiere o no un nivel de intervención intensivo, que es lo que va a proponer la terapia multisistémica, u otro nivel de intervención que vamos a encontrar en la oferta local. ASET es un instrumento que nosotros venimos ocupando desde el 2012 también, pero que todavía no tiene una validez, ¿no es cierto?, con datos chilenos. En algún punto es un desafío que tenemos y que queremos perseguir, pero no tenemos todavía datos exactos de su capacidad predictiva. Aún así, hemos podido evaluar alrededor de 42.000 niños en este tiempo y de ellos hemos podido atender con la terapia a un grupo de los que tienen mayor riesgo de reincidencia. Bueno, terapia multisistémica es el otro componente, como les comentaba, del cual yo me encargo, ¿no es cierto?, de su desarrollo en el país. Es un modelo, no es nuestro, digamos, no es de la subsecretaría ni fue inventado por nosotros, es un modelo de tratamiento americano, estadounidense, que nace en el contexto universitario, la Universidad Médica de Carolina del Sur, a propósito del interés de ciertos investigadores asociados, ¿no es cierto?, a jóvenes que están en conflicto con la justicia, de limitar o disminuir la probabilidad de que abandonen su hogar a propósito de esa conducta delictiva. Es un modelo que ya tiene más de 30 años de funcionamiento a nivel mundial y que nosotros trajimos a Chile el 2012 con la intención de proponer un modelo distinto a la oferta social que teníamos en ese momento, que estuviera basado en evidencia, es decir, que tuviera comprometidos sus resultados, y tomamos el desafío de implementarlo en Chile, pese que en ese momento, digamos, habían ciertas incertidumbres respecto de si íbamos primero a lograr implementarlo en este contexto y segundo, si con su implementación íbamos a tener resultados. Es un tratamiento intensivo que se da en el ambiente familiar y que reúne, digamos, si bien tiene un usuario índice, que es el joven que está comprometido con el delito, reúne a su familia y a todos los actores que lo circundan, digamos, como agentes claves para el cambio de la conducta de ese joven.
y por lo tanto se va a dar en el ambiente de ese chico. Este es un modelo basado en la comunidad o basado en el hogar, que se diferencia de los modelos basados en la institución porque tiene como intención principal disminuir barreras de acceso a la intervención. Entonces, para nosotros son nuestros terapeutas los principales responsables de acercarse a las familias y generar la motivación necesaria para iniciar y mantener el tratamiento. Y con eso, digamos, como les decía hace un poquito tiempo atrás, intentamos eliminar las barreras de acceso de esas familias que por razones de motivación, tiempo o dinero tienen más dificultades de acceso a un determinado lugar. ¿Qué es lo que se propone? Finalmente lo que se propone terapia multisistémica es mejorar el funcionamiento de la familia y con eso revertir o disminuir la probabilidad de reincidencia delictual. Lo que a mí más me gusta de este modelo es que si bien pone su foco, ¿no es cierto?, en abordar todos los factores que están asociados a la conducta delictiva, tanto en su método como en el modelo de cambio que tiene, propone, digamos, trabajar con la familia, trabajar con los cuidadores, empoderarlos y ayudarlos, digamos, a revertir desde sus propios recursos los problemas que han tenido de funcionamiento y que han explicado en algún punto la conducta delictual del joven. Los terapeutas que trabajan con nosotros en el modelo y los supervisores, como les decía, trabajan en terreno, en un modelo que es 24/7 y con un horario flexible. O sea, este programa lo que se propone es atender a las familias, como les decía, en sus hogares, en los horarios en que las familias puedan recibir a sus terapeutas y además supone un sistema de turno que hace que en cualquier momento del día o de la noche, fin de semana o festivo, las familias pueden acceder mediante un llamado telefónico a un terapeuta de turno que los va a ayudar a resolver la crisis en la que se encuentran y que, digamos, dependiendo de esa crisis, incluso tenga que apoyarlos en el mismo terreno. Por lo tanto, es un modelo altamente intensivo y que está para nosotros, digamos, dentro del programa Lazos, determinado o como establecido como una oferta de intervención para aquellos usuarios que están en mayor probabilidad de reincidir. Esto es solo para mostrarles, digamos, que terapia multisistémica es un programa que se desarrolla a nivel mundial y que tiene principal representación en Estados Unidos y en Europa y que nosotros somos aún el único país latinoamericano hispanoparlante que lo implementa. Lo que ha sido también motivo de orgullo en la medida en que, como les comentaba hace un rato, había mucha incertidumbre respecto de la capacidad nuestra de implementar el modelo y además de la implementación tener buenos resultados. Nosotros nos proponemos metas de gestión en el año y, bueno, contarles que para nosotros es importante que desde el componente de detección temprana podamos evaluar a 10.000 niños, esa es nuestra capacidad operativa actual, con este instrumento ASSET, ¿no es cierto?, que nos va a permitir generar un perfil de riesgo y atender con la terapia multisistémica a 2.500 familias. Como les explicaba hace un rato atrás Ricardo, no todo joven que comete un delito requiere una intervención, ni tampoco requiere una intervención intensiva. Por lo tanto, la diferencia entre estas 10.000 evaluaciones y las 2.500 familias no está dado únicamente por una capacidad operativa, ¿no es cierto?, la capacidad que tenemos actualmente de equipos instalados a nivel local, sino que también por el mismo fenómeno, digamos, no es requerido, y así lo asumimos dentro del modelo de terapia multisistémica, no es requerido para todos implementar un modelo que funciona como una suerte de UTI, ¿no?, como un modelo muy intensivo de tratamiento. Nuestros resultados entre el 2012 y el 2018 de la terapia multisistémica son los que están ahí. Nosotros tenemos al 95.66% de los jóvenes tratados viviendo en su hogar, el 84.49% en el sistema escolar o trabajando de acuerdo a su etapa evolutiva, y el 78% de los jóvenes tratados no vuelve a cometer un delito durante el tratamiento. Eso sobre la base de 7.300 y algo casos, 7.331 creo que sale ahí, que son aquellos que hemos tratado, digamos, desde el 2012 hasta la fecha. Y solo agregar como datos, digamos, a lo que ahí aparece, que son de proceso en definitiva, ¿no es cierto?, porque
hasta que termina el tratamiento, que nosotros estuvimos sometidos a una evaluación de impacto, de la cual Ricardo también participó junto con la Fundación Paz Ciudadana, que nos permitió obtener información no solo de proceso, no solo, digamos, durante el tratamiento, sino que pudimos ver qué pasó con casos tratados en años anteriores, que es propiamente tal el estudio de impacto. También hay un capítulo que tiene que ver con qué pasa y hay un seguimiento a jóvenes tratados durante un año para ver cómo se comportan posterior a la terapia, y hay también un capítulo que tiene que ver con la implementación propiamente tal y cómo es que nosotros hemos podido implementar un modelo basado en evidencia en Chile. Y solo por razones de tiempo les voy a dar 2 datitos que son los que a nosotros nos generan más orgullo, y que tiene que ver con que en un estudio, digamos, cuasi experimental, en donde se comparan 2 muestras, una de tratados en terapia multisistémica versus unos no tratados en el modelo, logramos evidenciar que el modelo de terapia multisistémica, o sea, los tratados en terapia multisistémica pudieron disminuir la probabilidad de reincidencia en todos los tramos, pero con mayor efecto en aquellos jóvenes que están en el grupo de edad más alto, o sea, chicos entre los 16 y los 18 años, y también en aquellos que están en el tramo más alto de riesgo de reincidencia. O sea, lo que hizo el equipo de investigación es que dividió en 3 tramos el grupo que nosotros tomamos, digamos, de puntaje ACET, y en ese tramo más alto, dentro del grupo de los altos, es donde también tenemos más efectos. Y que nos hace pensar que vamos por el buen camino, que estamos haciendo las cosas bien, que hay muchas oportunidades de mejora, y eso es bueno, digamos, porque nos da vida y nos abre la ventana, ¿no es cierto?, para generar cambios y mejoras, pero también nos da el incentivo de que estamos haciendo las cosas bien y que estamos proponiendo, digamos, un sistema de gestión preventivo, temprano, que da frutos. Y eso para nosotros es muy gratificante, porque finalmente estamos hablando de familias que, habiéndolo pasado mal, que estando en una situación de dificultad, jóvenes, ¿no es cierto?, que lo están pasando mal, luego de haber sido intervenidos por la terapia, tienen un mejor futuro y un mejor pasar. Por último, como conclusión general, ¿por qué creo que este programa funciona? Yo creo que hay al menos 4 ejes centrales. Uno es la colaboración que establecemos con municipios, la colaboración que establecemos con carabineros y con otros actores locales que nos permiten detectar a los jóvenes que están en una situación de riesgo, porque es un sistema de gestión temprano, un sistema de alerta temprano que permite llegar a tiempo a jóvenes que están en una situación de reincidencia delictual, ¿no es cierto?, e intervenir de manera intensiva a aquellos que están en una situación de mayor riesgo, porque tiene la mirada, digamos, sistémica orientada a la familia como principal agente de cambio, y que eso derriba barreras de acceso que son muy importantes, ¿no es cierto?, para lograr los objetivos de tratamiento. Y por último, porque estamos nosotros inmersos en una cultura de rendición de cuentas, en donde nosotros estamos constantemente midiendo lo que hacemos, observando lo que hacemos y haciendo modificaciones en la medida que esos datos lo muestran, digamos, y eso a todo nivel, tanto a los terapeutas como a los supervisores y a nosotros en el equipo central, nos ha aumentado la responsabilidad y nos ha permitido, digamos, entregarnos al máximo para esto. Esto tiene también harto de mística y harto de propósito, ¿no es cierto?, de hacer que esto, que era una idea un poco loca hace 6 años atrás, no solo se constituya como una realidad, sino que se sostenga y se mantenga en el tiempo. Eso, muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación, la experiencia de terapia multisistémica presentada por la señora Fabiana Castro-Bram. Es interesante cómo la reflexión en particular en términos de la reinserción social de jóvenes nos habla de la necesidad de hacer buenas gestiones, de tomar buenas decisiones, de observar muy bien desde dónde orientamos el trabajo que se realiza y sobre todo desde ahí todo lo que tiene que ver con la vinculación con su espacio próximo, con su territorio, con la familia, y lo fundante que tiene que ver en esas buenas intervenciones o en esas buenas experiencias, todo el proceso de participación del adolescente y de restitución de derechos, no solo del adolescente, sino también las víctimas, las familias y su entorno. Vamos a
continuar con las preguntas del público vamos a continuar con las preguntas de un interlocutor local para luego pasar a las preguntas del público. Vamos a ampliar un poquito el tiempo a propósito de los ajustes por la hora de inicio. Así es que voy a dejar a Valentina Vildósola para que pueda comentarnos sus reflexiones o poder hacer preguntas directamente a nuestros panelistas. Muy buenos días a todos y todas, a todos los integrantes de este panel. Bueno, en virtud del tiempo, voy a tratar de ser breve. Hay varios aspectos que han mencionado los panelistas, que ya también mencionaba Carola recientemente, respecto a la importancia del trabajo con familias, con las comunidades, con los distintos dispositivos y programas que funcionan a nivel local. A Óscar me gustaría preguntarle respecto de esta relación que él menciona con las policías, que me parece que es tremendamente relevante. Nosotros en el municipio de Santiago hemos hecho algún trabajo de sensibilización, no con carabineros directamente, pero sí con el área de seguridad vecinal, y por eso me gustaría, según su experiencia, saber cuál es su impresión respecto del impacto que ha tenido estas modificaciones en las comisarías que mencionaba en su presentación, en la relación con las comunidades e incluso si es que tienen alguna impresión respecto de cómo está incidido en el trabajo de las policías con población adulta. Con población adulta. Bueno, es una relación compleja la que nosotros hemos tenido con la policía y con la comunidad, porque por un lado, efectivamente era muy difícil que en un contexto tan complejo como la comisaría del Agustino, caracterizada por corrupción, porque muchos de los policías pedían plata a los adolescentes cuando eran detenidos, en general, y otras cosas más difíciles de repente de contar acá. Al inicio pues nos decían los comisarios que nosotros éramos los defensores de los delincuentes, ¿no? Incluso alguna gente, en algún momento con el alcalde también nos decía, nosotros somos los delincuentes, los defensores de los delincuentes, digamos también con algunos miembros de la comunidad. Pero para nosotros fue muy importante, digamos, cambiar esa situación. Aprovechamos mucho con el tema del convenio, logramos un convenio con el Ministerio del Interior. Felizmente tuvimos la oportunidad de que viniera un comandante que realmente ayudó y era el principal defensor del programa. Incluso nos llamaba a nosotros y nos decía, el equipo no ha llegado porque era un equipo que trabajaba las 24 horas del día. Si un chico, y bueno, como las farmacias a veces dicen las 365 horas del día y las 24 horas, si un chico cometía una infracción, digamos, las 12 de la noche de Navidad, el equipo nuestro se apersonaba a la comisaría a una hora, desde las 12 de la noche, digamos, a la 1, ¿no? Entonces, con sus chalecos y con todo, ¿no? Y él era el policía, era el principal, digamos, supervisor de que esto funcionase. Y nos llamaba, el equipo se ha demorado 5 minutos, no ha llegado, no ha traído su chaleco. Muy comprometido este comisario, ayudó. Logramos que también la policía pueda disponer de policías especializados, porque no hay en el Perú. Y lo que hicimos era hacer una gestión para que policías jóvenes recién salidos de la escuela policial puedan ir al Agustino, ser capacitados, entrenados, y entonces ya las declaraciones policiales ya no las toma digamos, el policía normal, sino lo toman estos policías especializados. Entonces logramos en la comisaría tener un ambiente especializado, digamos que no parece una cárcel, y con policías sensibilizados y capacitados, ¿no?
Incluso el otro día entrevisté a un adolescente y él me decía, ¿no? Cuando yo entré a la comisaría, porque se producen estas cosas, a la comisaría del Agustino, los otros policías me decían, vas a ver lo que te va a pasar, vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? O sea que hay una cultura punitiva, ¿no? Se encontró con el policía que es capacitado y se sintió en confianza con este policía, porque el policía le dio un buen trato y con mucha confianza para contar, digamos, y respaldarse con la policía, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. ¿Qué ha ayudado? Que muchas veces la policía, digamos, no tiene conocimiento de lo que ha pasado con el chico. Entonces hay la necesidad también de darles información. Este chico que entró a la comisaría ahora está trabajando o ahora está estudiando, ¿no? Entonces, para retroalimentar a la policía, para que ayude, para que colabore, porque ellos no saben qué pasó con él. Solo sabemos que este chico lo entregamos a sus padres, pero es importante sensibilizar y decirle a la policía, bueno, este chico que encontramos ahí, pues ha pasado con esto. E igual con la comunidad también hay que ayudar a sensibilizar, a explicar el programa, en qué consiste el programa, ¿no? Yo me acuerdo hace muy poco un fiscal, ahora los fiscales en el Perú, en el programa de justicia restaurativa, ya no son los que acusan. Y muchas veces, en algunos casos, incluso nosotros le decíamos, oye, en este caso quizás sería bueno que los acusen, porque ya él era tan restaurativo que no quería acusar con nada. Entonces, pero ellos tienen que hacer, son fiscales que van a veces a la casa de los chicos. Cuando hay dificultades y problemas, la mamá llama, va el equipo indígena, cuando no puede haber, va el fiscal. Por ejemplo, un caso, ¿no? El equipo le dijo al fiscal, ¿sabes qué? Este chico no cambia, no sé qué pasa, tiene que usted ir a su casa. Y el fiscal se resistía de ir a su casa. Y un día, a las 11 de la mañana, fue a la casa el fiscal, del chico. Y encontró a los papás durmiendo, encontró todo un desorden, y entonces dijo, ¿cómo este chico va a cambiar si la familia vive de esta manera? Y los padres se sintieron avergonzados, fueron al día siguiente a la comisaría, a la fiscalía, diciendo, uy, el fiscal ha venido a mi casa, míralo cómo nos ha encontrado. Entonces hubo un cambio también de parte de la familia del fiscal, ¿no? Son fiscales, digamos, con otra perspectiva, con otra sensibilidad, y van a las comunidades como acá a difundir el programa. Y lo que hemos visto es que muchos, y en zonas bastante conflictivas, y muchos miembros de la comunidad levantan la mano y dicen, yo ofrezco becas, yo ofrezco tal cosa, porque ven que eso ayuda a la comunidad. Pero hay que hacer una labor de sensibilización, de compromiso con las redes en la comunidad, y mucho más si lo hace el fiscal, una autoridad, ¿no? Gracias por la respuesta. A Ricardo me gustaría preguntarle, si entendí bien, él menciona cuando hace estas distinciones sobre los tipos de delincuencia, mencionas que la justicia restaurativa tendría, como quizás sería interesante implementar una justicia restaurativa en aquellos casos donde no hay trayectorias extendidas, por decirlo así, en jóvenes, y me surge la duda desde su experticia, si acaso la justicia restaurativa podría ser también un enfoque atingente a aquellas trayectorias que sí son de mayor complejidad. Gracias por la pregunta, Valentina. Realmente me parece estimulante responder esa idea. Efectivamente, si en términos estrictos la justicia restaurativa funciona muy bien cuando estamos frente a la delincuencia transitoria, que siendo un porcentaje alto de los chicos que delinquen, tienen por características personales y fundamentalmente por condiciones de contexto y por historia personal, más probabilidades de dejar de delinquir. Y si la comunidad reacciona bien, si el sistema de justicia en realidad no los sanciona, no los penaliza, sino que les ayuda para que se reinserten, sin duda que van a optar con mayor rapidez y probabilidad por un proceso de reinserción o integración social más efectivo. Y tienen los recursos para hacerlo. No es lo mismo con los chicos que tienen ya una mayor
trayectoria delictiva, que a los 11 años estaban en la calle cometiendo delitos que están vinculados a las drogas o están vinculados a bandas criminales, ¿no? Y sabemos que ahí el tema es bastante más difícil. Nosotros lo que observamos en ese grupo, y lo observamos retrospectivamente, esto es muy importante tenerlo presente, porque el promedio de edad de la muestra es de 17,5 años. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es reconstruir la trayectoria. ¿Se entiende eso, no? Los observamos a los 17 años y medio, cuando ya están a punto de cruzar la frontera de la adultez, y podemos reconstruir todo lo que han hecho hacia atrás. Y podemos observar cómo eran a los 16, cómo eran a los 15, cómo eran a los 14, cómo eran a los 13, ¿se entiende eso, no? Entonces, nosotros vemos a través de ese tipo de evaluación cuál es la evolución del riesgo. Y podemos ver que hay, al menos dentro de esas cinco trayectorias, 2 en las que las variables personales no tienen un peso relevante en la comisión del delito. ¿Qué significa eso? Que si nosotros variamos o intervenimos en el contexto de manera preventiva y temprana, lo más probable es que no se desarrolle la trayectoria delictiva. ¿Se entiende? Y esos dos grupos representan más del 50% del total de delincuencia persistente. Por lo tanto, yo creo que si pudiésemos implementar este sistema tempranamente, porque no es necesario que los chicos tengan 14 años para vivir un proceso de restauración, ¿no? Si cometieron el delito. Si lo podemos implementar tempranamente en nuestras comunidades y con el énfasis que Óscar nos está contando, trabajando con las policías, de verdad, nosotros tenemos carabineros muy comprometidos también, tenemos fuerzas policiales que nos pueden ayudar mucho, pero que no están especializados. Y con equipos que están orientados a generar este trabajo en red, yo creo que ya tendríamos por lo menos la mitad de ese otro grupo de persistentes a los 14 años, sacándolos de la trayectoria. ¿Se entiende? 14, 15, 16 años. Si pasamos la frontera a los 16 años, la probabilidad de que esos chicos dejen de delinquir en forma autónoma es prácticamente nula. Y lo es porque ya a esa edad llevan mucho tiempo fuera de la escuela y en vez de llevan mucho tiempo en la calle, llevan mucho tiempo con pares que solo han delinquido. Si ustedes piensan o se recuerdan a los 15, 16, 17 años, lo que uno está pensando es qué es lo que va a hacer en el futuro. Y lo piensa en función de lo que ha hecho, de lo que sabe hacer. Si yo a esa edad estaba en el colegio y me iba mal en las matemáticas, difícilmente iba a pensar en estudiar ingeniería, ¿verdad? Porque mi experiencia es que soy malo para las matemáticas. Posiblemente tenía un mal profesor que me enseñaba mal las matemáticas, pero mi experiencia es que yo soy malo en las matemáticas. ¿Se entiende, no? Si yo a los 16 años estoy en la calle sacando ventanas y entrando a las casas y me va bien y no me atrapan, lo más probable es que a los 17 siga haciendo lo mismo, ¿verdad? Más aún si no me atrapan. Pero ese camino me aleja sustantivamente del camino de la integración social. Y ya acercándose a los 18 años, donde los chicos saben que la justicia va a actuar de manera distinta con ellos, la opción es especializarse y profesionalizarse. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar tempranamente el riesgo de desarrollo de una trayectoria delictiva persistente. Si ese riesgo está basado fundamentalmente en las características personales, la impulsividad, por ejemplo, la falta de regulación emocional, la tendencia a la actuación violenta, que son rasgos que están definidos ya, bueno, hay programas especializados para intervenir en eso. Si ese riesgo es fundamentalmente familiar, bueno, tenemos, por ejemplo, terapia multisistémica, que ha demostrado y tiene datos de que funciona. Y ese es uno de los focos en los cuales hay mayores dificultades en nuestro país. Por eso es que los datos que nos muestra Fabiana señalan que en el grupo de mayor riesgo estamos con un 78% que no vuelve a delinquir. O sea, si nosotros miramos
no se puede hacer así el cálculo, pero miramos el dato de reincidencia que les mostraba yo, que hace el estudio del SEX el 2012, con casi 54% de reincidencia general. Aquí estamos con un 22% en el grupo más de mayor riesgo, interviniendo con la familia, pero con especialistas, o sea, con gente que dentro del sistema ha sido formado, son los más especializados para intervenir en esto dentro de nuestros programas. Además, con un nivel de ingreso relativamente adecuado para un profesional que corre un riesgo como está corriendo, ¿no? Cosa que nuestro sistema no cautela. Entonces, si nuestro sistema no especializa a su gente y no le paga o le compensa como corresponde, la probabilidad de la rotación es alta. Y cuando se rotan los equipos profesionales, los únicos que sufren son en este caso los adolescentes, porque les cambian a cada rato a la persona con la cual tienen que interactuar, y lo único que aprenden es que el sistema los maltrata, no los considera. O sea, si no les mantiene ni siquiera la estabilidad de la intervención, eso es un maltrato más. Y eso agrava la intervención. Finalmente, nuestras decisiones de política pública en general no han favorecido los resultados. Y dentro de eso está, por ejemplo, no haber implementado justicia restaurativa. Bien. Muchas gracias, Ricardo. Quedaron algunas preguntas un poco como desafíos, más bien para ir cerrando este panel por la hora. Creo que la mayoría de ellas fueron respondidas en los comentarios finales, iban justamente dirigidas al señor Óscar Vázquez y a don Ricardo Pérez Luco, pero nos queda por sobre todo también el desafío, ¿cierto?, de cómo diversificamos oferta, cómo hacemos también dialogar a la academia, a las investigaciones, con las políticas públicas, con los profesionales que finalmente son los que van a implementar o que finalmente son aquellos que tienen contacto directo con los adolescentes y que son los que desarrollan procesos de reinserción. Para esto, reconocemos en la política pública chilena se están realizando múltiples esfuerzos. El programa Volver a Empezar es una iniciativa que está orientada hacia generar espacios de reinserción para adultos, pero también nos queda el tremendo desafío de ese trabajo con adolescentes y cómo logramos hacer que esas oportunidades del entorno dialoguen entre sí para finalmente lograr que una persona que cometió un delito pueda finalmente reinsertarse y lo haga de manera integral, inclusiva y considerando también a su grupo de referencia. Les agradecemos entonces a nuestros panelistas, a nuestra interlocutora local. Creo que ha sido muy interesante, para mí ha sido un orgullo participar de este espacio y agradecemos a toda la audiencia su participación. Muchas gracias. A las personas que compusieron el panel, les invitamos a un café en el patio Andrés Bello de solo 20 minutos. Les pedimos que por favor con puntualidad a las 11:20 estemos aquí para comenzar el cuarto panel.